El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De juicio, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el martes sexto de Pascua. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34, ponen de manifiesto la acción de Dios para liberar a todos aquellos que confían en Él. Una liberación no solamente física, una liberación no solamente que puede dar verdaderamente la alegría y la esperanza, sino ante todo y sobre todo la acción de Dios que se hace presente en aquellos que confían en Él. Pablo y Silas están en la cárcel por haber expulsado el espíritu de adivinación de una esclava. Es decir, el espíritu del mal. Ojo con esto. Aguas con los adivinos. El espíritu salió de ella en aquel mismo instante, pero sus amos, al ver que habían desaparecido sus expectativas de lucro, echaron mano a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante las autoridades. Aquí está el punto. Todos aquellos que hacen uso de la adivinación, en primera, la gran mayoría son charlatanes, y en segunda, detrás de ellos hay toda una infraestructura parecida a la trata de personas para generar unos ingresos, unos negocios fuera de lo ético. Por eso a Pedro y a Pablo, por eso a Pablo y a Silas los acusaron de turbar el orden público. Los estrategas de Filipos, sin hacer demasiadas averiguaciones, ordenan que se azoten con varas a los acusados y encargan al carcelero que los vigile con cuidado. Por eso, al día siguiente, cuando los magistrados querían liberar a los prisioneros, Pablo protesta de manera vivaz y, haciéndose fuerte en su ciudadanía romana, les exige explicaciones por su acción ilegal. Lucas se muestra solícito también en esta ocasión en sacar a la luz el derecho romano, que favorece la libre circulación de la palabra. Las persecuciones todavía están lejos. Entre ambos episodios policíacos se inserta la clamorosa conversión narrada en nuestro pasaje. El testimonio sereno de los prisioneros, su lealtad, su confianza. La serie de acontecimientos extraordinarios conmueven al carcelero y le hacen plantear la pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Queridos hermanos y hermanas, esta es una pregunta existencial, antropológica, vital, que todos nos tenemos que hacer en un momento serio de nuestra vida y siempre. ¿Qué debo hacer para salvarme?
La respuesta no consiste en una serie de preceptos, de reglas, de normas, de leyes, sino en la presentación, en la aceptación de una persona. Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Claro, el que cree actúa en consecuencia, actúa como creyente. Así, a la prosélito judía se añade un funcionario romano. Dos conversiones que entran a formar parte de una comunidad muy querida para Pablo. En efecto, los cristianos de Filipo le habían robado a Pablo el corazón. Guardaste bajo llave las dudas y batallas, formándose el misterio al pie del corazón. Debajo de tu pecho de amor inagotable, la historia se escribía de nuestra redención. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe. Por su parte, en el Evangelio nos encontramos con el tema fundamental que nos propone el evangelista Juan, el Espíritu Santo, testigo de Jesús y acusador del mundo. Los versículos introductorios recogen el tema de la tristeza de los discípulos. Jesús ha hablado de las persecuciones que deberán padecer los suyos, y estos se sienten turbados frente a esos acontecimientos. Las palabras dirigidas por Jesús a los discípulos recogidas en los versos 5 al 7 sacan a la luz su cierre. Los discípulos, atemorizados por el inminente futuro de sufrimiento que les espera, son incapaces de confiarse al que es el único que puede hacerles superar toda tristeza y angustia. Por eso les reprocha a Jesús el hecho de que ninguno le pregunte qué significa su partida al Padre y su próxima pasión y muerte, de las que ya les ha hablado otras veces. Si hubieran comprendido el sentido de su misión de sufrimiento redentor, se habrían tranquilizado en el pensamiento de que su ascenso al Padre tendría como consecuencia la vida del Espíritu, quien reforzará su convicción en torno a la victoria de su fe y les dará la comprensión plena de la verdad del Evangelio. ¿Cuál será entonces la tarea del Espíritu? Dar testimonio contra el mundo que está en pecado por haber rechazado a Cristo. Él, como abogado en un proceso, revelará a los creyentes a lo largo del desarrollo de la historia el error del mundo. Lo pondrá en situación de acusado por su pecado de incredulidad. Probará al mundo la justicia de Cristo. Demostrará que el juicio de condena contra Jesús es inconsistente, no tiene fundamento, carece de sentido. Más aún, que se ha resuelto con la condena para siempre del que tiraniza a este mundo, sobre el que ha triunfado Cristo con su muerte, exaltación y resurrección.
Mientras el mundo condena a los discípulos porque siguen a Cristo, el Espíritu dará la vuelta a la situación, revelando el verdadero ser del mundo, su error, su nulidad. Es una luz que procede del criterio del juicio divino, diferente, incluso opuesto al mundo, del mundo. Los discípulos perseguidos y condenados por los tribunales del mundo pueden juzgar y condenar en lo íntimo de su conciencia al mundo, en espera del juicio final, que pondrá de manifiesto los términos exactos de la eternidad, de la eterna lid. De este espíritu que refuerza los corazones, que hace evidentes las razones de creer, que da el valor necesario para oponerse y la mentalidad de este mundo. De este espíritu, decía, tenemos hoy una extrema necesidad. Y tenemos tanta necesidad porque se trata de un mundo cada vez más seguro de sí mismo, más persuasivo, más seductor. Aunque constantemente estemos palpando la propia fragilidad, aunque constantemente estemos palpando la vulnerabilidad, nos aferramos a este mundo. Tenemos necesidad sobre todo de este espíritu que muestra al corazón y a la mente de cuántos creen que sectores completos del mundo mundano tienen en sí mismos competentes diabólicos, que la batalla en Cristo y príncipe de este mundo, que la batalla entre Cristo y el príncipe de este mundo continúa, que nosotros participamos en esta lucha decisiva dentro de nosotros, entre nosotros y en el ambiente que nos rodea. Qué importante es, queridos hermanos y hermanas, que nos demos cuenta de esta lucha y optemos por el bando del reino, amando y sirviendo siempre con alegría y esperanza. Que María, la Madre del Amor, nos acompañe en este caminar. Paz y bien.